Ejercicio número 26 de JavaScript. Nos están solicitando que promocionemos valores a tipo de cadena de caracteres, es decir, valores distintos a string que sean promocionables a cadena de caracteres. En inglés, a esta operación se le llama coercing, es decir, forzar la conversión de un valor a cadena de caracteres. ¿Listo? Entonces veamos, hagamos las presentaciones por medio de console.log de lo que queremos obtener. Usemos el constructor string, pero primero que todo hablemos de lo que internamente se hace este constructor. Notemos que no estamos haciendo uso del operador new. Sencillamente estamos invocando el constructor como si fuera una función, ¿sí? Entonces, internamente lo que va a hacer este constructor es invocar la representación de cadena de caracteres para el valor que estamos especificando. Ok, continuemos. Supongamos que aquí escribimos JavaScript. Automáticamente estamos pasando una cadena de caracteres y eso se va a representar como una cadena de caracteres, sin más ni menos. Entonces lo que vamos a obtener en pantalla es JavaScript. ¿Sí? Eso no va a generar ninguna promoción. Automáticamente ya es una cadena de caracteres. ¿Listo? Voy a duplicar esto y aquí dentro voy a escribir, por ejemplo, el valor 5. Esto se promociona a una cadena de caracteres, ¿sí? Es decir, que si nosotros acá preguntamos, me equivoco aquí, preguntemos por el tipo de dato de la representación que se genera. Eso nos va a dar string, como vemos aquí en pantalla. Cerremos esta terminal y continuemos. Bien, console.log y pasamos como argumento, por ejemplo, la literal false. Duplico esta línea, coloquemos aquí true. Entonces se van a generar las representaciones de cadenas de caracteres para false y true. Me equivoqué, lo siento. Aquí es string. Faltaba algo supremamente importante. ¿Qué está pasando? Listo, continuemos. String, ya cierro acá paréntesis. Faltan los puntos y coma. No son necesarios, pero es buena práctica colocarlos. Listo, ejecutamos. Y ahí obtenemos la representación en cadena de caracteres. Si devolvemos un poco el video, vamos a notar que cuando no se utiliza string, es decir, con la omisión de ese constructor, se muestran los valores lógicos de color amarillo en esta terminal. Listo. Vale, ¿qué pasa con si nosotros tenemos un objeto, llamemos a esa variable objeto y aquí creamos un objeto a partir de esta literal? Creamos, por ejemplo, nombre, le colocamos aquí Germán Ortiz, ¿sí? Y esta persona tiene un ID también, coloquémosle 1, 2, 3, tan, tan, tan. Console.log string y pasamos aquí objeto como argumento de ese constructor. Listo, obtenemos esta representación, ¿sí? Vale, entonces nos está diciendo que se trata de un objeto, ¿sí? Esta es la representación implícita de cadena de caracteres de un objeto. Esto es un objeto y esta es su representación como cadena de caracteres. Listo. ¿Qué pasa si ahora, por ejemplo, creamos una lista de números? Digamos aquí números, coloquemos aquí números primos, ¿sí? Y mostremos en pantalla la representación de cadena de caracteres de ese array, de esa lista o de ese arreglo. String, pasamos aquí números. Ejecutamos. Estoy olvidando el punto y coma por todo lado. Listo. Nos devuelve
la lista de los números separada por comas. Por comas, listo. Voy a hacer aquí un comentario. Internamente lo que está haciendo ese constructor es crear la representación en cadena de caracteres por medio de la invocación del método join, que es parte de los arreglos. Entonces, hagamos esto, console.log números.join y le especificamos que el separador es la coma, ¿sí? Entonces nos va a generar la misma representación de cadena de caracteres que la anterior. Genial, ¿verdad? Listo. ¿Qué pasa si escribimos una función? Llamemos a esa función sumar, la creamos a partir de esta expresión lambda que toma dos argumentos y retorna la suma de A y B, ¿sí? Entonces, invoquemos aquí, perdón, string y paso como argumento sumar. Veamos lo que obtenemos, ¿sí? Nos retorna la representación literal de esa función, ¿ok? De esa función que es una expresión lambda en este caso. Oh, listo. Entonces podemos hacer también la demostración. Voy a agregar aquí un salto de línea que se podría simular con la invocación de console.log. Listo. Entonces, ¿qué pasa si tenemos un define y null? Console.log string null y acá un define. Ejecutamos y nos devuelve la representación en cadena de caracteres de esas literales para representar la no definición de un valor y la ausencia de valor con null. ¿Listo? Entonces, ¿qué más podemos hacer por aquí? ¿Qué pasa si tenemos una expresión regular? Voy a agregar aquí otro espacio. Acá. Entonces, console.log string y tenemos esta expresión regular A, B, C. Así se escriben las expresiones regulares en JavaScript. Nos devuelve también la representación en cadena de caracteres. Finalmente, podemos ver lo que sucede, podríamos ver lo que ocurre cuando sobreescribimos el método toString sobre un objeto. Entonces, podríamos reutilizar la variable objeto y escribir aquí, sobreescribir el método toString. Entonces vamos a indicar que cuando usemos ese método sobre un objeto, realicemos la siguiente operación. Sencillamente que muestre un saludo en pantalla como podría ser hola. ¿Listo? Entonces aquí podríamos colocar punto y coma y ahora invoquemos el constructor string y pasamos objeto. ¿Qué se va a mostrar en pantalla? Algo similar a lo que se mostró con la función sumar. Comprobémoslo. Nos muestra hola. Esto es genial, porque lo que internamente está haciendo toString es invocar la sobreescritura del método toString, que en este caso que retorna hola, ¿sí? Entonces, llegamos al final de este ejercicio JavaScript y mostramos diferentes formas de promocionar valores a cadenas de caracteres, a objetos de tipo string. Hasta la próxima.